grabando. Listo, ya estamos grabando. Buenos días, buenas tardes a ti, Dani. Muchas gracias por la... Buenos días allá. Sí, buenos días acá, gracias. Entonces, gracias por la oportunidad de hacer el proyecto contigo. Me gustaría, antes de empezar, ¿no? Que me hablaras un poco de ti, de lo que haces con Esencia de Antes, ¿no? ¿A qué se dedica la revista? ¿Cuál es su enfoque? Bueno, primero que nada, yo soy Daniel Pimentel, ya me conoces, soy licenciado en Historia. Y bueno, Esencia de Antes es un medio que parte de una necesidad de rescatar la música, o en este caso el rock and roll histórico de México y de Latinoamérica y del mundo. Pasa algo muy curioso en todas las revistas de música, y es que siempre vimos a las mismas 10 bandas. Siempre hay Pink Floyd, siempre hay los Rolling Stones, siempre hay todos esos rollos. Pero pasa que en los 50, 60, 70 y 80 había muchas, muchas, muchas más bandas. En especial aquí en México, que durante los 70 hubo un periodo de criminalización terrible para el rock and roll, que se han dejado de lado, ¿no? Entonces, todas esas bandas tratamos de rescatarlas, tratamos de darles un espacio, de revivirlas, y de alguna manera que se mantenga la memoria histórica del rock, de esa que no se escucha tanto hoy en día. De acuerdo, pues muchas gracias. Entonces, Daniel, bueno, ya hemos hablado, ¿no? En anteriores ocasiones sobre lo que pretendo hacer con el proyecto y de cómo, gracias a Esencia de Antes, ¿no? Podemos compaginar un poco la labor que ustedes hacen o que tú haces en Esencia de Antes con lo que el curso pretende, que, bueno, yo hace tiempo antes de venirme a Japón hice una pequeña encuesta en Tepa, porque había varias clases que me pedían esta encuesta para saber qué necesidades socioculturales, ¿no? Eran las que nos faltaban o las que carecíamos en Tepa, o cuál era el principal problema. Y resultó que la educación fue el elemento de manera general, ¿no? Que más nos hacía falta. Y tuve respuestas diversas, ¿no? Que falta de educación. Algunos dijeron que la educación sobre todo en México y en Tepatitlán, está enfocada a generar dinero, ¿no? Que nos faltaba cultura. Entonces yo empecé a ver como una correlación entre el concepto de cultura y educación. Entonces, de hecho, lo que me gusta que tú haces en Esencia de Antes es que en todos tus artículos, en todos tus podcasts, porque también tienes un programa de radio, ¿no? Con los rock, el rack, que me recordó mucho nuestros tiempos cuando intentábamos hacer algo más o menos parecido con el racó, ¿no? Entonces, sí, entonces yo eso dije, bueno, es que cuando dicen que la música es cultura, la cultura es educación, no es un cliché, sino yo creo que es una realidad, ¿no? Entonces, a partir de esto me gustaría hacerte una serie de preguntas. Y la primera es, hablando de esto de la cuestión de música como cultura y cultura como educación, ¿cómo compaginar la labor cultural que está en la música con una labor sociocultural enfocada en la educación? Bueno, aquí hay un tema interesante. Esencia de Antes, si tú te metes a observarlo, la mayoría o una buena parte de los contenidos está orientado a la difusión musical y al entretenimiento. Pero más que eso, también hay una sección que tenemos ahí en el menú de arriba, que es la sección de historia, que es una sección, yo creo que mi favorita de alguna manera, por mi formación, que es donde utilizamos como plataforma para hablar un poquito de la música y su contexto sociocultural. Por ejemplo, hay una nota que me gusta mucho que hice hace un tiempo, que es sobre el krautrock. El krautrock fue un movimiento alemán que surgió por ahí a mediados de los 70s, casi finales de los 60s, principios de los 70s, donde la juventud alemana se opone completamente a todo este rollo del rock traído de los británicos. Se opone a todas las expresiones culturales de los estadounidenses,
y deconstruye de alguna manera el rock haciéndolo un sonido totalmente experimental. Y aquí, bueno, ¿cómo compaginaría esto yo con la educación? Bueno, pues dentro de un contexto. A lo mejor no podemos hablar sobre la enseñanza de la música didáctica, tocarte un instrumento o algo así, pero sí puede ser un detonante para que tú puedas irte a aprender sobre historia, más sobre lo que pasó en Alemania en aquel entonces, por ejemplo, o lo que pasó, lo que pasó en los 50 con el racismo en Estados Unidos, que también tenemos notas sobre eso. Y bueno, yo creo que así se puede compaginar. Sería como sí, un catalizador de alguna manera de la música para la enseñanza, en este caso particular de la historia y su contexto sociocultural. De acuerdo, gracias. Ahora, cuáles crees que son las principales causas del problema a atender, en este caso la educación? La educación, bueno, las principales causas yo creo que vienen desde arriba. Tenemos un modelo educativo muy caduco y lo hemos visto pues casi desde la entrada del neoliberalismo, en donde se educa a los jóvenes para que sean obreros. Se está educando a los jóvenes para matemáticas, para todo lo contable, y sistemáticamente vas eliminando materias o las materias que te hacen pensar, te hacen reflexionar. Ya vimos que en los programas educativos se quitó en la preparatoria se quitó filosofía, se le han quitado muchas partes de historia, ya no ven, por ejemplo, creo que historia de la colonia, ya no la ven en las prepas, ya nada más ven como otras partes, no es un programa más completo. Y así se han quitado materias, educación cívica y todo ese rollo, y se han dejado fuera esas materias reflexivas de alguna manera, y que ahorita, por desgracia, nos enfrentamos a una juventud carente de de todos esos conocimientos que solo está pensando en el cheque y en estar sentado y en hacerse pues, para integrarse a la fuerza laboral, vamos. Sí, No hay aspiraciones más allá de ello. Creo que es sí, un problema enorme. sí, es cierto, sobre todo, de hecho, ahorita la siguiente pregunta que está relacionada con eso, sobre todo en Tepa, ¿no? Lo que te decía que en las encuestas me decían, en Tepa, educación significa, ¿no? De manera sarcástica me decían, generar dinero y ya, no importa cómo, y la historia, la filosofía, eso no, como ya pasó en el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? De que Así es. Josefina Vázquez Motas, cuando era secretaria de Educación, dijo, es que la historia y la filosofía no generan empleo, no genera No nada. sirve de nada. Exacto, pero por ejemplo, yo antes hacía en la universidad unos pequeños videos de historia, trataba de hacerlos a menos, porque también si el gobierno te está quitando estas oportunidades, ¿no? Y te está diciendo, es que no genera dinero, es que es aburrido, ¿no? Te están metiendo la idea desde joven, desde que no vale la pena. Entonces, por eso creo, por ejemplo, tú como que estás muy metido en las redes sociales, yo veo muchos youtubers o videos en YouTube de historia y ya los tratan de hacer como divertidos, porque es la única manera en que les pueden llegar, ¿no? A las nuevas generaciones, que Exactamente. realmente no les interesa lo que sucedió en el pasado. Entonces creo Sí, que sí estamos exactamente. perdiendo mucho eso, ¿no? Sí, fíjate que eso ahora dentro de una reflexión pasa desde hace mucho tiempo. Desde mis maestros, yo me acuerdo, mi maestro de historia en la secundaria era un ladrillo, o sea, en 1800 y tantos pasó esto. Memorizar, ¿no? Eso es también educación, Memorizar ¿no? y Memorizar. dormirte y ya. Sí, Pero exactamente. pasa que la historia es mucho más que eso. Exactamente.